Hola mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Soltareo. Vamos a hablar de un tema que mucho había tardado, pero hoy es importante que lo toquemos, que toquemos este pulso, que hablemos claro, que hablemos sin filtro, mi gente hermosa, mi gente bella, la gran farsa del incienso, el negocio del vacío y el silencio de los corderos, mi gente hermosa. La anestesia colectiva, ¿qué está pasando? Estamos asistiendo a la representación final de un teatro de sombras, mientras el mundo real se desborona bajo el peso de agendas globalistas que dictan desde despachos blindados cómo debemos vivir, comer y pensar. Aquí nos entretienen con el pan y circo de siempre, pero su versión más degradada. Se nos llena la boca hablando de Agenda 2030, de progreso, de, entre comillas, sostenibilidad, mientras permitimos que la ciudad se convierta una vez más, año tras año, en un parque temático del anacronismo y el sinsentido. Es como una especie de anestesia perfecta, una dosis de incienso para que no huelas la podredumbre de una gestión política que nos toma literalmente por idiotas. Es el cuerpo de la infamia, madera, alcohol y calles secuestradas. Literalmente la estampa es dantesca y cualquiera que conserve un miligramo de sentido común, ese que hoy es una especie literalmente en extinción, lo puede ver. Lo que venden como fervor popular se ha transformado en un desfile esperpéntico de muñecos de madera recorriendo arterias colapsadas, tallas inertes que no dicen absolutamente nada a una sociedad que ha perdido el rumbo, pero que sirve pero literalmente de excusa para el caos, de la espiritualidad del garrafón. ¿Dónde está lo sagrado cuando el aire no huele a devoción, sino a verbo de embriaguez? Sino huele a vaho de embriaguez generalizada. Cuadrillas que confunden el esfuerzo con el exhibicionismo y aceras que se convierten en vertederos humanos. Es el culto a la estética del pasado para ocultar la miseria moral del presente. Mi gente bella, mi gente hermosa, disculpen el tono, disculpen el grado, pero es que ya está bueno. Ya está bueno de cambiarle el nombre a las cosas, ya está bueno de tapar lo bonito, de tapar lo lindo, de tapar lo que viene siendo la devoción de algunas personas, que yo no digo que sean todas, no las quiero meter a todas en un mismo saco, porque yo sé que prácticamente la gran mayoría que tenga fe, que sienta devoción por su religión, no participa en este tipo de espectáculos, porque literalmente se ha convertido en un espectáculo. Ya he podido ver varios y no son nada agradables ni a la vista ni al estar, porque hasta se llega a sentir molestia. Es el secuestro literal del ciudadano. Ciudades enteras bloqueadas, calles obstruidas por vallas que parecen muros, de contención contra la lógica, contra el trabajador, contra el comerciante con su local cerrado por imperativo legal o logístico, o vaya usted a saber por qué, y el vecino atrapado en su propia casa. Son las víctimas colaterales de un capricho que se repite ya anualmente, que paraliza la vida real en nombre de una fe que muchos ni practican ni entienden. Es la paradoja globalista. Resulta fascinante ver cómo los mismos que nos imponen estas restricciones de la agendita esta, que ya huele a lo que huele,
2030, esa que dice que no tendrás nada y serás feliz, son los que aplauden desde los palcos VIP. Esos mismos son los que nos impiden que olvidemos nuestras raíces para ser ciudadanos del mundo dóciles, pero nos mantienen atados a estos ritos para que tengamos algo con lo que entretenernos, mientras ellos terminan de desmantelar nuestra soberanía. Está claro, la jugada maestra de los políticos de turno, mientras tú te peleas por un sitio en la acera para ver pasar un trono, ellos se frotan las manos. Es la distracción perfecta, mientras el ruido de las bandas de cornetas ensordecen a la población, los políticos de turno nos la siguen colando por todo el centro. Aprovechan el humo del incienso para firmar decretos, subir impuestos, desviar fondos o aprobar leyes que en cualquier otro momento incendiarían las calles. Pero hoy no. Hoy la calle está ocupada por madera, por alcohol, por incienso, y saben que un pueblo se arrodilla ante un simulacro. Saben que un pueblo no se levantará contra su despacho mientras esté arrodillado o siguiendo una figura de madera. Pues mi gente, este es el cinismo llevado y elevado a su máxima expresión. Te dan la fiesta para quitarte el futuro. Te dan la fiesta para quitarte el futuro. Esto es increíble. Una llamada al despertar. Una llamada al despertar. Basta ya de mirar hacia otro lado. El sentido común nos grita que una sociedad que prioriza el desfile sobre el derecho a la movilidad y la imagencita de madera sobre una realidad económica es una sociedad condenada al fracaso. Nos están robando la identidad desde hace mucho tiempo, pero por otro lado, la libertad por el otro, y lo hacen con nuestra propia complicidad y bajo nuestra mirada perdida. Un pueblo que no es capaz de ver que sus calles están siendo usadas como moneda de cambio para el postureo político. Es un pueblo, mi gente, que ha sido derrotado. No permitas que el barniz de las tallas nuble tu juicio. No dejes que, entre comillas, la tradición sea el escudo de los corruptos y los mediocres que nos gobiernan, mi gente. Despertar es tarea de todos. La verdadera procesión que debería preocuparnos es la que nos lleva directo al abismo de la irrelevancia y la sumisión. Es hora de recuperar la calle, la lógica y sobre todo la dignidad. El sentido común no se negocia ni se saca en hombros, se ejerce uno por uno, uno por uno. Ya está bueno. La fe es real. La fe es real. La tradición, sí, la tradición es real, pero con nosotros mismos. Con nosotros mismos. La fe se lleva por dentro, mi gente. La fe no se saca para hacer por una calle. ¿Quién dijo eso? Cuando Jesús dijo que sacáramos la fe a pasear por una calle. Yo quiero que me diga alguien en qué momento Jesús dijo salir a la calle a pasear la fe. Si Jesús fue el primero que sacó los mercaderes del templo. Jesús fue el primero que sacó a los mercaderes del templo. Pues mi gente, vamos a sacar nosotros a estos mercaderes del templo, de verdad. Ya está bueno que estemos siguiendo como ovejas detrás de una estatuilla de madera, por favor. Y mientras estos firman pactos y decretos en nuestra propia cara y después nos los estampan y vamos allí y volvemos y seguimos cayendo. Ya está bueno, mi gente bella, mi gente hermosa. Besos, abrazos y arriba. Que juntos y despiertos es que nos queremos. Hasta la próxima.